Hola mis amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Es Mario Paz hablando. La quinta vez que nos reunimos acá, perdónenme el vestuario, está bien frío afuera, estoy aquí adentro de mi camión y aquí adentro también está frío porque no puedo usar el calentador del motor para no darle sonidos extraños o bulla a mi voz y que usted pueda escucharlo con claridad. Bueno, gracias. Me voy a aguantar un poquito el frío por acá y vamos a entrar de lleno en lo que es el análisis y el estudio de la palabra del Señor. Si usted mira, por ejemplo, conmigo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, perdóneme, versículo 28, el Señor dijo allí, tengo sed. Esta es la única expresión de humana agonía que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz, refiriéndose a sí mismo. Esta quinta frase del Señor en la cruz habla acerca de sufrimiento físico. Si usted se recuerda, la primera palabra que el Señor dijo está relacionada con perdón. Fue como a las 9 de la mañana. Los soldados lo estaban crucificando y en ese momento el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una hora más tarde, ya en la cruz, el Señor da una promesa de vida eterna. La segunda vez que Él abre sus labios, se dirige al ladrón que estaba a su mano derecha y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa de vida eterna. La tercera frase que el Señor dice es alrededor del mediodía, cuando está su madre y su discípulo, el más joven, llamado Juan. Allí el Señor se dirige a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dice, hijo, he ahí tu madre. Hasta estas tres frases del Señor hasta el mediodía habló en relación con seres humanos. De la cuarta frase en adelante, todas ellas tienen que ver solamente con Él. Ya no hay más intervención de seres humanos a su derredor. Esta cuarta frase, la cuarta frase que el Señor dijo, tiene que ver con su soledad, la terrible soledad que Él experimentó cuando se percató que Dios el Padre le había volteado la espalda. En ese momento, el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la cuarta frase que el Señor dice, pasando por la quinta, sexta y séptima, todas fueron dichas en un lapso de tiempo bien cortito. Probablemente la cuarta fue dicha a las 2 de la tarde con 57 minutos, un poquito menos, con 53 minutos probablemente. Y las siguientes fueron entre las 2:57 y bien cerquita de las 3 de la tarde. En esta quinta frase donde el Señor dice, tengo sed,
Es necesario entenderlo desde el contexto mismo del versículo que tenemos enfrente. Si usted mira en San Juan 19:28, el versículo entero dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ahora cumplido, que las Escrituras se habían cumplido, dijo: tengo sed. Analizando cada una de las partes de este versículo, notamos cosas bien interesantes y de mucha lección para nosotros mismos. La primera de ellas es las palabras después de esto. Esto se refiere al factor tiempo. Como les mencioné, probablemente entre el mediodía y 5 o 7 minutos antes de las 3 de la tarde, cuando las tinieblas estaban ahí apoderadas de toda la tierra. En ese tiempo hubo silencio, el Señor no dijo nada. 7 u 8 minutos antes de las 3 de la tarde fue cuando el Señor expresó la cuarta palabra, Eli, Eli, lama sabactani, y luego la quinta, sed tengo, o mejor dicho, tengo sed. Se dice que sabiendo el Señor, esto nos da la idea para que nosotros comprendamos que aún el Señor, estando en la cruz, después de haber sufrido tanta agonía, dolor, desesperación, sufrimiento, etc., Él estaba en perfecto, completo comprendimiento del aspecto mental en relación con todas las cosas que estaban pasando alrededor de Él. No sé si usted se dio cuenta de esto ya, pero mientras el Señor estaba en esta tierra, Él lo sabía todo. Antes que los hombres hablaran, Él ya sabía qué era lo que iban a decir. Él leía los corazones, las intenciones del corazón, la mente. Y esto no fue una excepción. El Señor Jesús estuvo 100% consciente hasta unos minutitos antes de que Él entregara su espíritu y fuera con el Señor. ¿Ok? Ahora, las dos palabras que dicen que todas las cosas fueran cumplidas tienen la misma raíz griega que significan lo mismo. Las palabras todas las cosas está refiriéndose a que aquellos actos que ocurrieron alrededor del Señor Jesús y cosas que Él hizo fueron simplemente el cumplimiento de profecías que fueron escritas cientos y miles de años previamente a Él y que se cumplieron literalmente en la vida del Señor Jesús. Las palabras tengo sed pueden interpretarse de dos maneras, mis hermanos y amigos. La primera de ellas, obviamente, tiene que ver con la sed física que el Señor tuvo. Fue el cumplimiento del Salmo 69:21 y también del Salmo 22:15, cumplimientos literales. Pero también puede interpretarse de otra manera. Desde el punto de vista de que el Señor Jesús tuvo una hambre y sed, particularmente hablando, sed, para dar a conocer la verdad de Dios a los hombres. Por medio de su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, sus predicaciones, Él deseaba, anheladamente, que todas las personas pudieran venir al conocimiento de la verdad. Podríamos interpretar también que el Señor continúa teniendo esa sed
de que el Evangelio sea proclamado a los cuatro vientos, y la única manera de calmar la sed del Señor de esta forma es que nosotros actuemos expandiendo el Evangelio de la mejor manera como nosotros podamos hacerlo. Mis amigos, esa sed que el Señor tuvo fue realmente parte de la última etapa en la agonía del sufrimiento que el Señor estaba atravesando. Cuando Él exclamó, "Tengo sed", provocó una reacción en los soldados romanos. Uno de ellos agarró una rama de un árbol que se llama hisopo, le puso una esponja en la punta, la sumergió en una vasija de barro que había allí llena de vinagre y la alzó hacia la boca del Señor Jesús. La idea del soldado pudo haber sido dársela al Señor para que Él se pusiera borracho y perdiera el conocimiento o el entendimiento, para que no sintiera tantos dolores, o pudiera haber sido también que la intención era prolongarle un poquito más la existencia, la vida, consecuentemente los sufrimientos, o tal vez la idea era pues simplemente querer calmarle la sed al Señor Jesús. Pero aún esta esponja con vinagre fue el cumplimiento de otra profecía específica a sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, nos damos cuenta que todos y cada uno de los eventos ocurrieron de acuerdo a la palabra del Señor, la cual se iba cumpliendo fidedigna y literalmente en todos y cada uno de los actos acaecidos en y alrededor del Señor Jesús. Este vinagre no era vino dulce o sabroso que usted puede comprar en un supermercado. Era un vinagre, era amargo, como hiel. Y este vinagre es una representación de la ira de Dios. Y aquí tengo que pensar bien cómo voy a hablar para no ofender a nadie. Pero permítame decirle que esa amargura representada en la cosa esa, la esponja con vinagre, en representación de la ira de Dios, simple y sencillamente porque Dios es santo. Si hay algo que, como podemos identificar, lo más importante de Dios es que Él es santo, santo, santo. La ira de Dios viene a causa del pecado, porque Dios no puede coexistir con ninguna clase de pecado. Cuando Dios el Padre vio a Dios el Hijo cargado de pecado, no tuvo más que voltearle la espalda porque hubo una terrible interferencia de pecado. Dios no soporta el pecado bajo ningún punto de vista. Por esa razón es que cuando usted y yo pecamos voluntaria y deliberadamente, el Señor lo permite, obviamente, pero en un su momento dado, Él saca su látigo y nos mete un par de latigazos bien puestos, donde más nos duele, para que aprendamos y corrijamos nuestros caminos y sepamos que cualquier clase de pecado que nosotros hagamos es absolutamente perjudicial en todo el sentido de la palabra para nosotros y para aquellas personas que nos rodean.
Dios no puede existir con el pecado. Y la justicia de Dios demandaba que el pecado fuese pagado por medio de derramamiento de sangre. Bueno, cuando el Señor dijo, tengo sed, para mí esas palabras son como una especie de contradicción, porque imagínense, Jesús, el agua de vida, ¿no? Y estando en la cruz, clamando por una gotita de agua. Si usted recuerda la expresión del Señor allá en San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, el Señor se puso de pie en medio de la fiesta que se estaba celebrando allí en Jerusalén y dijo a gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, de su vientre saltarán ríos de agua viva. Ese Señor Dios Todopoderoso, la vida representada en el agua, exclamando por un poquito de agua en la cruz del Calvario. Si usted recuerda el Salmo 42 del 1 al 2, que nos dice, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Cristo, Jesús, el autor de la vida, el autor del agua, Él, el agua viva espiritual, el agua de salud física, mental, moral, espiritual, sentimental, todo. Clavado en la cruz del Calvario, clamando por un poquito de agua. No sé si usted alguna vez ha tenido sed en su vida, yo sí. Es la experiencia más horrorosa, horripilante e indeseable para cualquier ser humano. En medio de todos sus dolores, la quinta vez que el Señor abrió su boca fue diciendo, tengo sed. Y esto solo está registrado en el Evangelio de San Juan. Los otros 3 evangelios sinópticos lo omiten, pero Juan no, porque Juan fue testigo ocular de las palabras que el Señor Jesús dijo, tengo sed. Amigos, hermanos, espero que hayamos aprendido algo bueno el día de hoy. El Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga grande y abundantemente. Les espero el día de mañana cuando analizaremos la 6ª y penúltima palabra que el Señor dijera en la cruz del Calvario. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Estoy eternamente agradecido por haber estado conmigo en esta hora y como siempre le recuerdo que el día de mañana nos encontremos una vez más con la ayuda de Dios a los pies del bendito Señor Jesucristo a la sombra de la cruz. Por su atención, muchas gracias. La paz del Señor sea con usted. Y recuerde, cada vez que usted tome un vaso de agua, recuérdese que el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario y allí, por usted, sufrió tanto. Y en su 5ª expresión él dijo, tengo sed. El Señor les bendiga. Nos vemos.